Análisis de la varianza de Kruskal-Wallis. Hasta este momento, ya todos los secretos han sido revelados. No hay nada mágico en desarrollar una prueba de hipótesis. Cualquiera que tenga una computadora en la mano podría ejecutar estos procedimientos siempre que conozca el ritual de la significancia estadística. Cuando hablamos de comparar, como es la ANOVA de Kruskal-Wallis, la hipótesis del investigador H1 siempre es una hipótesis de diferencias. La comparación de grupos es eso. H1 plantea la diferencia entre los grupos evaluados. Y H0 se opone a H1 diciendo que no existe diferencias. Puedes utilizar sinónimos si deseas. En lugar de diferente puedes colocar desigual o distinto. Al final, la interpretación es la misma. Incluso cuando desarrollamos procedimientos como el de la normalidad y el de la homocedasticidad, seguimos siempre la misma lógica. Cuando hablamos de normalidad, H1 dice que la distribución de la variable aleatoria es distinta o diferente a la distribución normal. Y H0 dice que la distribución de la variable aleatoria no es distinta, no es diferente a la distribución normal, lo cual puede interpretarse como que son iguales. Por eso, en este caso, nos conviene quedarnos con H0. Y cuando hablamos de homocedasticidad, H1 dice que la variabilidad de un grupo es distinta a la variabilidad del otro grupo. H0 dice que la variabilidad de un grupo no es distinta a la variabilidad del otro grupo. Y que no sea distinta se interpreta también como que son iguales. Y en este caso también nos conviene quedarnos con H0. Solamente para la demostración de supuestos como normalidad y homocedasticidad nos conviene quedarnos con H0. Pero en términos generales, el objetivo comparativo siempre se plantea de la misma manera. H1 es una hipótesis de diferencias y H0 es una hipótesis de igualdades. El procedimiento que vamos a desarrollar hoy se denomina ANOVA de Kruskal-Wallis. Es un procedimiento comparativo, pero esta vez la variable aleatoria no es una variable numérica, por eso no vamos a aplicar el ANOVA que ya conocemos, ni tampoco es una variable categórica nominal, por eso no aplicamos chi cuadrado de homogeneidad, sino que esta vez la variable aleatoria es una variable ordinal. Además, tenemos más de dos grupos. Y este es el planteamiento que vamos a desarrollar. La variable aleatoria es el grado académico. Bachiller, maestría, doctorado o simplemente no tienen grado académico. Hay un orden entre estas categorías. Claro que a estas categorías las podemos representar por un número, pero eso no significa que ese número sea una variable numérica. Y por otro lado tenemos una variable nominal que tiene más de dos categorías y por eso está creando tres grupos para comparar. El planteamiento del día de hoy nos indica que se piensa que el conocimiento científico modifica las creencias religiosas de las personas en los que tienen grado de bachiller, maestría o doctorado. La pregunta que se hace el investigador es, ¿el grado académico de los profesionales es distinto según sus creencias religiosas? Es decir, que vamos a hacer una comparación entre las personas que son cristiano-católicas, es el grupo más grande en el mundo de habla hispana. Otras religiones las agrupamos para tener un grupo grande, podrías separarlas si deseas. Esto va a depender del que pertenezca a esta línea de investigación. Y también tenemos a los ateos agnósticos que no son una religión, simplemente no creen en este tipo de cuestiones. Y por otro lado tenemos al grado académico que lo tenemos representado ya en nuestra matriz de datos. Aquí lo tenemos en vista de variables. 1 es sin grado académico, 2 bachiller, 3 maestría, 4 doctorado. Fácilmente tú podrías utilizar 0 sin grado académico, 1 bachiller, 2 maestría y 3 doctorado. Si haces eso no hay ningún problema, el resultado tiene que ser exactamente el mismo, porque aquí no interesa el número, lo que interesa es el orden. Se trata de un procedimiento estadístico no paramétrico. En una matriz de datos, las categorías de una variable ordinal están representadas por números
Incluso eso es lo que observamos cuando creamos nuestra matriz. Y bien podríamos hacer correlaciones numéricas entre estas dos variables. Sin embargo, hay que saber de qué variables se trata. La primera columna representa a la creencia religiosa. Y claro, tenemos tres grupos que también están representados por números. Y aquí el número ni siquiera importa. Podrías cambiar el 1 por el 2 por el 3 o el 3 por el 1 sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es la variable que crea los grupos. No nos interesa el orden, se trata de una variable nominal. Vamos a observar entonces nuestra hoja de trabajo para ver cuál sería la forma más simple de explorar la relación que hay en estas dos variables. De eso se trata la analítica. En el nivel investigativo relacional, relacionamos a las variables de 2 en 2. ¿Qué está ocurriendo con estas dos variables? ¿Podemos hacer un diagrama de dispersión? Lo habíamos comentado que esto era realmente inútil. Veamos lo inútil que es. Vamos a la matriz de datos y antes de trabajar vamos a reducir nuestra matriz de datos como siempre a la mitad. La finalidad de ello es que cada participante tenga una matriz de datos distinta. Para esto nos vamos a datos, seleccionar casos, muestra aleatoria, ejemplo, exactamente 50. Y aquí yo coloco 60, pero tú colocarás el número que se te ha asignado para el desarrollo de este ejercicio. Luego, continuar, eliminar casos, aceptar. Y ya la matriz que tenemos es solamente de 50 registros. Entonces nos vamos a gráficos, cuadro de diálogos antiguos, diagrama de dispersión o de puntos, que es lo mismo. Vámonos a definir. En el eje X, que es el eje horizontal, siempre va la variable fija, en este caso creencias religiosas. Y en el eje Y, la variable aleatoria, que en este caso la identificamos porque se trata de la variable ordinal. La trasladamos, luego le damos en aceptar. Y fíjate que un diagrama de dispersión no nos dice absolutamente nada. ¿Por qué ocurre esto? Porque la variable grado académico es ordinal y la variable creencias religiosas es nominal. Entonces no es útil un diagrama de dispersión. Vamos a hacer el diagrama barras de error, que es el que debemos utilizar. Pero antes de ello quiero que veas que la tabla de contingencia también es inútil. Para esto nos vamos a la matriz, analizar, estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, variable creencias religiosas a filas y variable grado académico a columnas. Como grado académico es la variable fija, en casillas, porcentaje por columna, continuar. Y en estadísticos, incluso si no conocemos de estadística, podríamos pensar que esto es un chi cuadrado. Veamos que no es así. Estadísticos, chi cuadrado, continuar, aceptar. Y ahora veamos la tabla de contingencia, que realmente no muestra nada. La presentación de resultados tiene que evidenciar la relación que estamos analizando entre las variables. Y el valor de P de chi cuadrado 0,631, lo cual no nos dice absolutamente nada. Entonces tampoco es la tabla de contingencia. Ahora sí, vámonos por nuestra barra de error. En la matriz de datos, gráficos, cuadro de diálogos antiguos, barras de error. La primera opción simple viene por defecto, definir. Trasladamos la variable aleatoria, grado académico, a variable. Aquí debería decir variable aleatoria para que nos ayude un poco más el software. Luego creencias religiosas en eje de categorías, que es la variable fija. Vamos a darle en aceptar. Y este diagrama sí que nos ayuda en algo, porque nos indica pues que hay diferencias entre los grupos, por lo menos de manera gráfica, que tendremos que demostrarlo con una prueba estadística. Entonces, esta es la gráfica que tendríamos que presentar en el caso de realizar la presentación de resultados. Fíjate que una tabla no sirve para nada. Hay que elegir una tabla o una gráfica, en este caso una gráfica. Pero, ¿cuál gráfica? Será entonces la gráfica de barras de error.
Ahora nos vamos por el ritual de la significancia estadística. La pregunta de investigación es: ¿el grado académico de los profesionales es distinto según sus creencias religiosas? En sentido interrogativo, pero ya si nosotros lo afirmamos, entonces podríamos decir que el grado académico de los profesionales es distinto según sus creencias religiosas. Y la hipótesis H0 dirá exactamente lo contrario, que el grado académico de los profesionales no es distinto según sus creencias religiosas. El nivel de significancia con el que vamos a trabajar es 5%, en cifras decimales 0,05, y el procedimiento estadístico se denomina ANOVA de Kruskal-Wallis. Fíjate que hay otras ANOVAs, el ANOVA con un factor. Este es el que todos conocemos. Incluso si tú dices simplemente ANOVA, te estás refiriendo al ANOVA con un factor entre sujetos, ese es su apellido. Y hay una serie de sucedáneos de ANOVA, y entre ellos tenemos las medidas repetidas, las versiones no paramétricas y las no paramétricas con medidas repetidas y otras variantes. Vamos a calcular el valor de P con el ANOVA de Kruskal-Wallis. Vámonos al software, analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, y esta vez tenemos varios grupos, ¿verdad? No son solamente dos. Entonces son K muestras independientes. Pueden ser 2 grupos, 3, 4, 5 o todos los que quieras. Cuando haces solamente con 2 grupos, recuerda, es la U de Mann-Whitney. Y cuando haces 2 medidas en el mismo grupo es Wilcoxon. Y cuando haces varias medidas en el mismo grupo es Friedman. Pero ahora vamos a hacer nuestro ANOVA de Kruskal-Wallis. Hacemos un clic en K muestras independientes. Trasladamos nuestra variable aleatoria grado académico y la variable criterio de conformación de grupo, la variable fija, la variable nominal en variable de agrupación. Vamos a definir el rango porque podríamos tener varios grupos en esta columna denominada creencias religiosas. Claro que solo tenemos 3, así que el mínimo será 1 y el máximo 3. Que si tú colocas aquí el 2, te va a comparar solamente de los 2 primeros grupos. O si tuvieras 5 grupos, entonces tendrías que colocar aquí el número 5, porque si colocas 3, te va a comparar únicamente los 3 primeros. En este caso tenemos 3 grupos y queremos comparar los 3, por eso coloco mínimo 1, máximo 3, que además son las etiquetas de cada una de estas categorías. Continuar y por defecto viene H de Kruskal-Wallis. Vamos a darle en aceptar. Y aquí tenemos ya nuestro valor de P. Vamos a llevarnos este valor a nuestra hoja de trabajo. Lo copiamos y lo pegamos. ¿Esto puede ser expresado en porcentaje? Por supuesto que sí. Solo hay que correrle la coma decimal en 2 posiciones. Y la forma en que le damos lectura al P-valor será así. Con una probabilidad de error del, y aquí vamos a colocar la magnitud del error y luego pegamos H1. Esto es ritual, monótono, mecánico, como quieras decirlo, siempre es de la misma manera. No hay que pensar para hacer esto realmente. Por eso es que la estadística es tan fácil. Con una probabilidad de error del 15,547%, el grado académico de los profesionales es distinto según sus creencias religiosas. Esto es mucho error. ¿Por qué sé que es mucho error? Porque está por encima del nivel de significancia, que es el límite del error que estamos dispuestos a aceptar para quedarnos con H1. Así que mejor nos quedamos con H0 y decimos que el grado académico de los profesionales no es distinto según sus creencias religiosas. Esto lo puedes interpretar de muchas maneras, dependerá del investigador, de su contexto, de sus objetivos, etc. Por ejemplo, alguien podría interpretarlo de la siguiente manera: el grado académico que exhiben los profesionales no afecta su fe o no influye en su fe religiosa. Y claro, le podemos aumentar muchas cosas más. Realmente hay mucha libertad para hacer la interpretación, siempre y cuando esté en congruencia con la decisión que tomaste en el ritual de la significancia estadística.
La mejor interpretación siempre la realizará aquel que esté dentro de su propia línea de investigación. Luego de que hayas completado tu hoja de trabajo, le darás clic en guardar, porque el producto del día de hoy es el archivo módulo 5, ejercicio 30.doc. Y ahora, para finalizar, te voy a mostrar un esquema general de los procedimientos estadísticos para el objetivo estadístico comparar. Aquí no está la correlación, no está la concordancia, no están las medidas de correlación. Y todos estos procedimientos que te voy a mostrar son bivariados, pertenecen al nivel relacional, pero podrían ser utilizados en el nivel explicativo si le agregas el control metodológico. No hemos visto el procedimiento de la prueba binomial. Es exactamente igual al razonamiento de chi cuadrado bondad de ajuste cuando tu variable aleatoria es dicotómica y tienes un solo grupo, como en el lanzamiento de la moneda, ¿recuerdas? Cara o escudo, dicotómico. Solo son lanzamientos de la moneda y no lo comparamos con el parámetro de la población, sino con un valor teórico que es 50% de caras y 50% de escudos. No hemos visto el análisis de correspondencias. Esto es cuando tienes más de dos grupos a comparar en un estudio transversal y la variable aleatoria es una variable politómica. Esto es algo así como lo que habíamos observado en nuestros resultados. Muchas columnas, muchas filas, pero ambas variables politómicas nominales, por lo menos cuando una es ordinal. Todavía es más sencillo, pero si ambas son nominales, realmente es un problema para hacer una tabla de contingencia y aplicamos el análisis de correspondencias, muy útil en los estudios de mercado. La prueba de Magnemar-Bowker es cuando extendemos la prueba de Magnemar, cuando la variable aleatoria no tiene dos categorías como en nuestro ejercicio, con ansiedad, sin ansiedad, antes de la prueba de admisión y después de la prueba de admisión, ¿te acuerdas? ¿Qué pasaría si tuviéramos más categorías? Ansiedad leve, moderada y severa. La prueba de Q de Cochrane es la analogía de Magnemar, pero para las medidas repetidas. Todos los ejemplos que hemos visto en las comparaciones antes-después eran solo con dos medidas, antes y después. Pero ¿qué tal si hacemos tres? Antes, después y más adelante. En ese caso aplicamos Q de Cochrane. Y si la variable aleatoria es politómica, también es el mismo procedimiento. La de Friedman ya te lo había comentado, incluso en esta presentación del día de hoy, y hemos visto en qué ruta está en el software. Y también tenemos las versiones paramétricas ANOVA con todos sus sucedáneos. La que nosotros conocemos por defecto es el ANOVA con un factor intersujetos. El ANOVA para medidas repetidas es cuando a un solo grupo lo evaluamos varias veces, más de dos. Es una extensión de la T de Student para muestras relacionadas. El análisis de correspondencias se estudia en análisis de datos categóricos y el ANOVA para medidas repetidas en diseños experimentales. La Q de Cochrane también se estudia en el análisis de datos categóricos. Si tú estás realizando tu tesis porque vas a recibir tu título, te vas a graduar de magíster o tal vez de doctor, con lo que has aprendido en este programa es suficiente. Te aseguro que tus jurados ni siquiera conocen esto. Pero si tú eres docente del curso de bioestadística, del curso de metodología de la investigación, o eres un investigador científico que publica en revistas científicas, entonces te animo a que sigas en el estudio de el análisis de los datos aplicado a la investigación científica.